Glorioso intercambio, la máxima expresión del Evangelio. ¿Qué significado tiene realmente y qué sucedió en aquella cruz? Mire, para entender esto, primero hay que hablar de varios aspectos que son esenciales. En primer lugar, la condición del ser humano en pecado. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado ha separado al hombre de Dios, como dice Romanos 3:23. El pecado no solamente es una serie de acciones malas, sino una condición espiritual de rebelión contra Dios. Es una especie de traición cósmica contra el Señor, nuestro Creador. En esta condición, el ser humano está espiritualmente muerto, como dice Efesios 2:1, y bajo condenación divina, como dice Romanos 6:23. Ahora, para ser reconciliados con Dios, el pecador no solamente necesita ser perdonado, sino también ser justificado, es decir, declarado justo ante Dios. El hombre por sí mismo no puede lograr esto, pues la justicia de Dios demanda perfección y no hay justo ni aun uno, como dice Romanos 3:10. En segundo lugar, Jesucristo toma el lugar del pecador y es aquí donde entra la obra redentora de Cristo Jesús, el santo y justo, nadie más. Él fue quien tomó nuestro lugar llevando sobre sí nuestro pecado, el pecado del mundo, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto significa que aunque Cristo nunca pecó, jamás pecó, Dios lo trató como si hubiera cometido todos los pecados de la humanidad. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos, como dice Mateo 27:46, y este acto es conocido como la expiación sustitutiva. Jesucristo muere en nuestro lugar, cargando sobre sí la ira de Dios contra el pecado, para que los que creen en Él sean liberados de la condenación eterna. Ahora, el pecador debe soltar el pecado para recibir la justicia de Cristo. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero solamente se aplica a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador por medio de la fe, como dice Juan 3:16 y Romanos 10:9. Ahora, el pecador debe arrepentirse y soltar los pecados, no en el sentido de alcanzar una perfección absoluta, o sea, no se trata de esfuerzo propio, sino en el sentido de abandonar su confianza en sí mismo y entregarse completamente a la obra redentora de Cristo. Y cuando una persona cree en Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador, ocurre un doble intercambio. Cristo toma nuestros pecados y sufre por nosotros. Nosotros recibimos su justicia y somos declarados justos delante de Dios. Bendito sea el Señor. Este es el mensaje central del Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, como dice Efesios 2:8-9. Sin la obra de la cruz no hay salvación ni tampoco cambio de condición ante Dios. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y resucitado, seguiríamos en nuestros pecados sin esperanza, como dice 1 Corintios 15:17. No podríamos ser reconciliados con Dios ni transformados en nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. La cruz es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo a través de la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, la obra de Jesús es absolutamente necesaria y suficiente para nuestra justificación. Sin Cristo seguiríamos siendo culpables y condenados, pero en Él somos limpiados, justificados, adoptados como hijos de Dios. Y este, mis amados, es el mensaje central del Evangelio. Cristo tomó lo nuestro, el pecado, y nos dio lo suyo, la justicia, para que en Él podamos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Y ese, mis amados, es el glorioso intercambio. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.